¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa de seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante relacionado a la coyuntura que se está viviendo. Nosotros hemos definido el sistema de gestión como la correcta administración de los elementos de una empresa para poder buscar que el trabajador no accidente y querer buscar también que el trabajador no enferme. Y establecíamos procesos de higiene ocupacional para evitar que el trabajador enferme. Procesos como la identificación de la gente, la evaluación de la gente y el control del mismo. Y en el agente físico iluminación y en el agente físico ruido, le era muy fácil a usted poder observar o poder percibir esos agentes. Sin embargo, con un agente biológico, esos procesos de identificación cambian completamente, porque son agentes que usted no va a poder observar ni va a poder percibir. Y el proceso de evaluación lo tenemos para ciertos agentes biológicos. Sin embargo, este es un agente nuevo, no tenemos metodología para poder establecer una evaluación en el puesto de trabajo con respecto a este agente biológico. No tenemos un instrumento de medición que nos permita hacer la medición del mismo. Entonces, al no poder establecer nosotros un proceso de identificación y un proceso de evaluación, tenemos que establecer un proceso de control. Y estos 7 lineamientos básicamente son 7 protocolos de control. Controles orientados netamente al que el trabajador no vaya a enfermar o no se vaya a contagiar de este agente. Estos 7 lineamientos están en el Decreto Supremo 239 MINS. Antes de poder establecer estos 7 lineamientos, es importante que usted analice cuál es la coyuntura que se está viviendo con respecto al COVID-19. Las políticas del Estado lamentablemente han sido insuficientes. El nivel de contagios a la fecha ya supera los 148.000 personas. El número de fallecidos supera las 4.000 personas. Y nos estamos preguntando constantemente qué falló. Porque esas políticas del Estado que a todas luces eran muy alentadoras, no se está traduciendo en cifras, no se está traduciendo en lo que se esperaba. Consideramos que uno de los factores que está impidiendo esto es que las políticas del Estado no han considerado la alta informalidad que existe en el país. Y esta alta informalidad pues lleva a que las personas tengan que exponerse a este agente biológico, porque al final estas personas no quieren morir de hambre. Y por más duro que suene, realmente es eso. O es morir de hambre o es morir de exposición. Si a eso le sumamos la falta de conciencia, la falta de cumplimiento de normas y o estándares del Estado, estos factores también usted los va a ver traducidos en su día a día en su organización, porque de alguna forma es parte de la cultura de las personas. Cultura que usted va a tener que cambiar. Recordemos que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Ahora más que nunca, realmente vamos a ver aquellos profesionales que tengan esa capacidad de administrar, porque de usted va a depender mucho que los trabajadores no se expongan a la gente. Vamos a ver qué soluciones plantea usted. No busquemos protocolos a una empresa A y querer adaptarlos a una empresa B. Y eso lo hemos conversado en las anteriores sesiones. Un sistema de gestión es único. El sistema de gestión tiene que estar hecho a la medida de la organización. Nunca un sistema de gestión de una empresa va a poder aplicarse con el mismo éxito a otra organización. Y mucho menos estos 7 lineamientos. Estos 7 lineamientos tienen que estar diseñados a la medida de su organización. Y me pena bastante ver en diferentes portales en LinkedIn o inclusive en el mismo Facebook, personas que te dicen, déjame tu correo y te voy a dar todo un protocolo.
Y usted ve el documento y es un documento para una empresa X. Y lo que están haciendo los profesionales lamentablemente es, sin capacidad de análisis, están colocando su logo y están colocando el nombre de su empresa. Esos lineamientos de una empresa X no van a ser efectivos a su organización. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia va a ser que su trabajador, que ya tiene el riesgo de exposición, va a terminar siendo contagiado y peor aún, puede contagiar a un grupo importante de su organización y como consecuencia de eso, el giro de negocio puede verse perjudicado notablemente o en otras ocasiones simplemente el giro de negocio va a parar. Entonces es importante ver por qué las políticas del Estado no están dando los resultados que se han esperado. La prensa internacional señala que el país está entrando en un colapso médico-social. Proyectamos ya al mes de agosto, según estudios de una universidad de Washington, de las más prestigiosas con respecto al tema de salud, apuntar ya a los 33.000 fallecidos. Una cifra que nunca hemos pensado tener. Y ahí usted ve a las personas en el día a día, en los mercados abarrotados, en los bancos. Esa cultura de las personas es la que también usted va a poder ver reflejada en su propia organización, y eso hay que tomarlo en cuenta. No por nada la ISO 45000, cuando establece uno de los procesos elementales para implementar el sistema de gestión, hace el análisis del contexto de la organización. Y en ese contexto de la organización le pide a usted, estudie qué es lo que se está viviendo externamente. Ya sabemos que se está viviendo externamente. Y tenemos que tomar esa información para que no perjudique la correcta implementación de su sistema de gestión. Y también dice la ISO 45001 que tenemos que entender a las partes interesadas. Es cierto, ahora tiene usted que entender muy bien cuál es el contexto que también tiene su propio trabajador. En temas de carga mental, en temas de salud mental, etc. Ese trabajador que de repente perdió a mamá, perdió a papá o perdió un familiar directo y por no querer perder el trabajo va a ir a laborar en condiciones no adecuadas. Esos lineamientos están orientados netamente a hacer prevención, a poder evitar que eso suceda. Y hoy más que nunca muchas personas van a reflexionar realmente sobre lo que es un sistema de gestión, definición con la cual hemos insistido muchísimo. Hoy más que nunca su organización lo necesita para que usted administre personas, para que usted administre procesos, para que usted administre infraestructura, para que usted administre recursos económicos u otros, con la finalidad que el trabajador no llegue a enfermar. Y si es que el trabajador llegase a enfermar o llegase a contagiarse, pues es que algo de esa administración ha fallado. Por eso insistimos muchísimo con la definición. La definición es la correcta administración de los elementos. A esa correcta administración de los elementos la tiene que establecer usted muy bien para que estos 7 lineamientos tengan éxito. Y no solo sea un pequeño plan que usted tiene que colgar en la página del MINSA para que le den la aprobación de la reactivación de sus actividades. Porque da bastante pena y da bastante lástima profesionales que por obtener contactos o por establecer procesos de marketing publican pues en LinkedIn o publican en Facebook posts que dicen que si tú dejas tu correo pues vas a recibir un protocolo modelo. Y la cantidad de personas buscando formatos, buscando modelos, buscando la forma de tener un plan, pensando que el sistema de gestión es un documento, pues están ahí. Y esa es una de las grandes críticas que normalmente se le hace a los sistemas de gestión, que lo orientan netamente al sistema documentario. Y ahora es importante el documento, por supuesto, es importantísimo el documento. Si usted no tiene el documento bien hecho, no puede establecer un proceso de reactivación.
pero ese documento tiene que ser una estrategia a la medida de su empresa. Porque si el documento no es una estrategia a la medida de su empresa, simplemente son una serie de palabras escritas en un papel, sin ningún tipo de impacto en la prevención. Y acá sí los temas de contagio pueden hacer que esa organización paralice completamente, ¿no? Porque si tiene un trabajador contagiado, es altamente probable que ese trabajador haya contagiado también a otros. Y una mala administración de los elementos puede hacer que absolutamente todo su giro de negocio paralice. La importancia de establecer adecuadamente estos lineamientos creo que ya se va entendiendo. Bien, la finalidad entonces de este Decreto Supremo 239 es prevenir el contagio. Es exactamente eso. Si bien es cierto, en higiene ocupacional trabajamos tres fases, la fase de identificación, la fase de evaluación y la fase del control, no podemos establecer proceso de identificación. El agente biológico usted no lo va a poder observar, no lo va a poder percibir. No tenemos metodologías a nivel de higiene ocupacional, me refiero, para poder establecer la evaluación del agente, no confundir con las pruebas que existen. No tenemos realmente una metodología para poder medir cuál es el nivel de concentración del agente biológico en el puesto de trabajo. Y como no podemos hacer un proceso de identificación, como no podemos hacer un proceso de evaluación, pues tenemos que establecer solamente un proceso de control. Proceso de control orientado solamente a evitar el contagio. Ahora, para poder establecer estos lineamientos de forma clara, el Decreto Supremo establece un objetivo general. Y el objetivo general es establecer 7 lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de todos los trabajadores que van a tener riesgo de exposición. Y acá no va a tener usted ningún trabajador que no tenga riesgo de exposición, porque cualquier trabajador que cruce la puerta de su organización va a presentar un riesgo de exposición, que podrá ser alto, podrá ser medio, podrá ser bajo o muy alto. Eso dependerá de las condiciones de su trabajo. Pero el objetivo es ese. El objetivo es establecer 7 lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de todos sus trabajadores. Ahora, ¿cómo hacemos para poder lograr este objetivo general? Marcamos 3 objetivos específicos. El primero es identificar a todos los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia. El segundo objetivo específico que tenemos es establecer lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo. Y el regreso y reincorporación al trabajo son dos circunstancias totalmente distintas. Se entiende como regreso a aquellas personas que han estado en cuarentena, no han sido sospechosas de contagio y van a regresar al centro laboral. Y reincorporación al trabajo de todas las personas que han tenido sospechas de contagio o que han estado contagiados. Para estos dos tipos de personas se establecen lineamientos que están incluidos dentro de este Decreto Supremo 239 de 2020. Y el otro objetivo específico, y uno de los más importantes, considero yo, es que usted en su sistema de gestión establezca lineamientos que sean sostenibles en el tiempo. Si usted adecua los lineamientos de una empresa A una empresa B, le va a ser bastante difícil que esto sea sostenible, porque los recursos, la cultura de trabajo, la cultura de sus trabajadores, los procesos son totalmente distintos a aquellos de los cuales usted está copiando. Entonces, resumiendo, la finalidad del Decreto Supremo
es prevenir el contagio. El objetivo general es establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control. Para eso tenemos que identificar a los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia, establecer lineamientos para aquellos trabajadores que van a regresar y para aquellos trabajadores que se van a reincorporar. Y es fundamental, pues, que estos lineamientos tengan sostenibilidad. Entonces, para poder establecer la sostenibilidad, usted tiene que analizar muy bien realmente, pues, cuál es el contexto que se está viviendo, cuál es el contexto de su organización y poder administrar correctamente los recursos. Si usted no administra correctamente los recursos, pues va a tener un problema con la sostenibilidad. Este decreto supremo tiene su base legal, ¿no? Y podríamos citar en la base legal en primera instancia a la madre de todas las normas, la Constitución peruana. La Constitución en el capítulo 2 nos habla sobre los derechos sociales y económicos de las personas y específicamente en el artículo 7 señala de que todos tenemos derecho a la protección de la salud. Sobre lo que establece la Constitución, podemos citar otras normas legales como la Ley General de la Salud. La Ley General de la Salud es la famosa Ley 26842. También podríamos citar a la Ley de Modernización de Gestión del Estado y sus modificatorias, la Ley 27658. Desde ya tendríamos que citar que si bien estos lineamientos están orientados a la prevención de la salud de los trabajadores con exposición, está íntimamente vinculado con los objetivos que también busca la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. Está amarrado también este decreto supremo a la Ley 28806, que es la famosa Ley de Inspección del Trabajo, y a todos los lineamientos legales ya que ha establecido el gobierno desde que se inició el proceso de confinamiento social. El ámbito de aplicación de la norma se establece para todos los sectores económicos y tiene un carácter general. ¿Qué significa? Que es de aplicabilidad en todo el territorio nacional. Absolutamente todas las organizaciones públicas o privadas están en la obligación de implementar este lineamiento. Y es una oportunidad usted como profesional. Hay muchas empresas que no tienen la menor idea de por dónde empezar. Usted puede empezar a hacer ya consultorías, porque estos 7 lineamientos no son nada del otro mundo. Son lineamientos bastante lógicos. Es más, el Estado nos ha previsto diferentes normas para poder adecuar eficientemente estos lineamientos. Entonces, la aplicabilidad de este Decreto Supremo 239 aplica sobre todo el territorio nacional. Entonces, están las personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades económicas. Recordemos nosotros que las actividades económicas quedan codificadas con el famoso CIU. El CIU es la famosa Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Si usted quisiera saber cuál es la actividad económica que hace su organización, pues usted se dirige a la página de SUNAT, introduce su número de RUC y en la sección de actividad económica le va a indicar a usted cuál es el CIU. Ese CIU es importante porque hay una parte de la norma que establece cuáles son los lineamientos con respecto al profesional de la salud y hace clara mención al Decreto Supremo 00398-SA, que es la norma técnica del seguro complementario de trabajo de riesgo, ya que esta norma señala que para empresas que tengan hasta 20 trabajadores están en la obligación de tener una enfermera si es que su actividad económica está incluida en el Decreto Supremo 00398-SA. O sea, si es que su organización es considerada una organización que hace actividades de alto riesgo, pues usted está en la obligación de tener a un profesional de la salud, específicamente a una enfermera. Y esta
enfermera tiene que contar con entrenamiento en salud ocupacional o afines. Su jornada laboral tiene que ser como máximo de 36 horas semanales o su equivalente a 150 horas mensuales, incluyendo la jornada de guardia tanto diurna y nocturna, y si su organización tiene menos de 20 trabajadores y su actividad económica no está incluida en el Decreto Supremo 003/98 SA, la norma técnica del seguro complementario de trabajo de riesgo, la responsabilidad ya no decae sobre un profesional de la salud, sino directamente ya sobre el empleador. Por eso es muy importante que conozcamos nosotros cuáles son realmente las actividades económicas. También están obligados a poder aplicar este decreto supremo todos los servidores públicos y funcionarios del sector público y cualquier persona que tenga vínculo laboral o contractual con el sector público y privado. Para una correcta aplicación de estos lineamientos tenemos que tener las definiciones claras. La norma establece muchas definiciones. Vamos a abocarnos netamente a aquellas que podrían generar algún tipo de confusión. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la definición de lo que es aislamiento y lo que es cuarentena? Entendemos por aislamiento a un procedimiento por el cual una persona que ha sido sospechosa o cuyo resultado de su prueba ha dado positivo, se le restringe el desplazamiento en su vivienda o ha pasado por un proceso de hospitalización. Y la cuarentena propiamente dicha es una medida netamente del Estado para poder evitar el contagio. Porque más adelante la norma va a hacer referencia al aislamiento. Y el aislamiento no lo tenemos todos. El aislamiento se le está aplicando a aquellas personas que han sido sospechosas de contraer el virus o que han tenido el virus. Otra de las definiciones que vamos a tratar de esclarecer es también cuál es la diferencia entre lo que es limpieza y lo que es desinfección. La limpieza es un proceso general. La limpieza es un proceso general que está orientada netamente a la eliminación de la suciedad o impurezas en las superficies. Para eso podemos utilizar agua, jabón, detergente o alguna sustancia química. Pero ya la desinfección es un proceso en el cual el objetivo es poder reducir la cantidad de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente hasta un nivel tal que no ponga en riesgo la salud de las personas. Otra definición que nos establece la 239 es la mascarilla quirúrgica y la mascarilla comunitaria. La mascarilla quirúrgica es un equipo de protección para evitar la diseminación de microorganismos que normalmente se encuentran presentes en la boca y que podrían generar algún tipo de contaminación. Mientras que las mascarillas comunitarias son equipos de barrera que están orientadas netamente pues, a cubrir la boca o la nariz para poder reducir la transmisión de las enfermedades. Tenemos documentos técnicos tanto para las mascarillas quirúrgicas como también para estas mascarillas comunitarias. INACAL ha establecido una norma técnica que es la norma técnica 329.200/2020 que establece los estándares de calidad para materiales médicos, específicamente para mascarillas quirúrgicas. Y también tenemos nosotros la resolución ministerial 135/2020 que hace las especificaciones técnicas para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario. Otras de las definiciones que tenemos que tomar en cuenta para una correcta aplicación de estos lineamientos es la diferencia entre lo que es la prueba rápida
y lo que es la famosa prueba PCR. Esta prueba rápida es la que normalmente se está aplicando en mercados, se está aplicando en estaciones de tren. Estas pruebas rápidas básicamente detectan los anticuerpos generados por el paciente. El problema radica en que la respuesta inmune del organismo puede presentarse de 5 a 6 días después de que empiezan los síntomas, lo cual podría generar los famosos falsos resultados negativos. La prueba se basa en detectar los anticuerpos M y G. Los anticuerpos M y G son las famosas inmunoglobulinas que se generan cuando un cuerpo extraño entra en contacto con el sistema inmune. La inmunoglobulina M es el primer tipo de anticuerpo que se produce contra un determinado microorganismo. Este dura en promedio unas 3 semanas y luego desaparece. Una vez que se ha llevado a cabo el ataque inicial contra el agente extraño, comienza a producirse la inmunoglobulina G. Esta tiene una duración de por vida, por lo que es la que brinda protección permanente frente a una enfermedad. Para que el resultado dé positivo, necesitamos tener altas cantidades detectables de ambos anticuerpos. Los expertos coinciden de que esta prueba no es mala, dependiendo de la estrategia que se tome, pues permite ver cómo su respuesta va avanzando en el tiempo, así como una mejor localización y un monitoreo para quienes ya salieron positivos y sus círculos cercanos. También llamadas pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, tienen como finalidad poder detectar el fragmento del material genético, lo cual hace que sean muchísimo más confiables. Lamentablemente las pruebas PCR tienen un tiempo de duración de 4 horas para poder obtener los resultados, son muchísimo más caras y eso hace que sea mucho más difícil poder aplicarlas en la gestión pública, por lo que se están tomando diferentes estrategias para poder detectar la enfermedad en su fase inicial con estas pruebas PCR y poder detectar la enfermedad en una fase ya intermedia con las pruebas rápidas. Cada una de estas pruebas presenta ventajas y o desventajas, las cuales deben ser analizadas para su correcta aplicabilidad. Por lo que podríamos concluir que las pruebas PCR son más efectivas en los primeros días en que la persona ha sido contagiada, mientras que las pruebas serológicas o pruebas rápidas son más eficientes a partir del 10º día, dado que en ese tiempo la persona ya ha empezado a producir los anticuerpos M y los anticuerpos G. Otra de las definiciones que nos da el Decreto Supremo 239 es la clasificación de nuestros trabajadores de acuerdo al nivel de riesgo de exposición y los clasifica en 4 niveles de riesgo: nivel de riesgo bajo, nivel de riesgo medio, nivel de riesgo alto y nivel de riesgo muy alto. Se define como riesgo de exposición bajo a aquellos trabajadores que no entran en contacto con personas que tengan sospecha de haber sido infectados con este agente biológico, ni que tienen contacto cercano frecuente a menos de 2 metros de distancia con el público en general. Los trabajadores de esta categoría tienen un contacto mínimo con el público y otros compañeros de trabajo. El nivel de riesgo medio incluye a aquellas personas que requieren entrar en contacto frecuente o cercano, inclusive por debajo de los 2 metros, con personas que podrían estar infectadas de COVID-19, pero que no son pacientes. Por ejemplo, las personas que están encargadas de hacer la medición de la temperatura estarían en este rango, o el rango de riesgo medio, dado que estas personas entran en contacto frecuente a una distancia menor a los 2 metros con cada trabajador para poder hacer el análisis de la temperatura. El nivel de riesgo alto se presenta para aquellos trabajadores con riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19. Por ejemplo, los trabajadores de salud u otras personas que deben ingresar a los ambientes de atención de pacientes de COVID, trabajadores de la salud que laboren en ambulancias, por ejemplo, trabajadores de limpieza de áreas COVID
trabajadores de funerarias o personas que estén involucradas en la preparación de cadáveres, cremación y o entierro de cuerpos de personas que tengan sospecha de COVID o que hayan dado positivo frente a este agente biológico. El riesgo muy alto de exposición ya básicamente está para personas que hacen trabajo directo con casos COVID. Por ejemplo, los trabajadores de salud que realizan atención a pacientes. Y también podrían estar en esta categoría los trabajadores de las morgues, los cuales realizan procedimientos con los cuerpos de estas personas que han fallecido con diagnóstico positivo de la enfermedad. Es importante también tener claro cuál es la sintomatología de esta enfermedad, dado que los lineamientos están orientados a la prevención de la misma. La sintomatología más frecuente es tos, fiebre y cansancio. Básicamente en un 80% de personas se puede evidenciar este tipo de síntomas. Sin embargo, también pueden haber síntomas anexos como la congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga, dificultad para respirar. En algunas personas se pierde el sentido del gusto y en otras el sentido del olfato. Ahora, entendamos de que no todas las personas reaccionan de la misma forma, por lo tanto, no todos presentan los mismos síntomas. Eso hay que tomar en consideración porque muchas veces las personas solo pueden presentar diarrea y quizás nunca hicieron fiebre, quizás nunca hicieron tos, y sin embargo pueden estar contagiados con el agente. Ya ingresando a los lineamientos que establece este decreto supremo, tenemos que recordar que para que se pueda establecer una adecuada promoción y prevención de la seguridad y salud de los trabajadores, son tres entes los que van a relacionarse y cooperar de forma directa para que se pueda establecer un sentido de prevención adecuado. El Estado cumple un rol de fiscalización, el empleador tiene que cumplir el rol de prevención y el trabajador tiene que cumplir un rol de participación en el sistema de gestión. Estos lineamientos que establece el Estado tienen un enfoque netamente de responsabilidad del empleador, la cual es la de poder establecer niveles adecuados de prevención para evitar que los trabajadores puedan contagiar con este agente biológico en el transcurso de sus actividades. Estos lineamientos tienen la siguiente estructura. En principio, la organización tiene que elaborar su plan de vigilancia, prevención y control contra el COVID-19. Este plan tiene que ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en caso la empresa tenga de 20 a más trabajadores, o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo en caso la empresa tenga menos de 20 trabajadores. Tanto el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen que aprobar este plan en un plazo máximo de 48 horas. Este plan tiene que cumplir con 7 lineamientos específicos, los cuales iremos desarrollando, y tiene que presentar el número total de trabajadores que van a ser los que van a laborar en esta pandemia y empezar a clasificar a cada trabajador en base a su riesgo de exposición, que ya lo hemos catalogado como riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto, para poder establecer un plan adecuado de vigilancia, prevención y control. Todo empleador tiene que registrar este plan de vigilancia, prevención y control en el Ministerio de Salud, específicamente en el Instituto Nacional de Salud, a través de un sistema integrado para COVID-19, también llamado como SIC-COVID-19. En el proceso de implementación, tienen que remitir este plan a través de la plataforma virtual. La información de todos los planes va a ser compartida con la SUNAFIL para efecto de las acciones que sean competencia de este ente fiscalizador. Por lo tanto, nosotros podemos tener fiscalización para poder verificar el cumplimiento de estos 7 lineamientos. Lamentablemente, como les he comentado, muchas empresas
Lo que están haciendo es simplemente buscando protocolos en internet, buscando formatos, sin tener en consideración que no es solamente un documento para poder iniciar actividades, sino también es un documento que puede ser usado para efectos de un proceso de inspección. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Y bueno, más allá que sea un documento usado para un proceso de inspección, es la estrategia de prevención para poder salvaguardar la integridad física de nuestros trabajadores. Estos lineamientos son los que nosotros tenemos que presentar en la mesa de partes virtual del Instituto Nacional de la Salud para su aprobación. Recordemos que estos lineamientos también tienen que haber sido aprobados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o por el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda a la organización de acuerdo al número de trabajadores. El primer lineamiento de este protocolo es el lineamiento de limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Este lineamiento busca asegurar superficies libres de este agente biológico, por lo que el proceso de limpieza y desinfección tiene que aplicarse absolutamente a todos los lugares en los cuales haya contacto, como pueden ser los mobiliarios, herramientas, equipos, útiles de escritorio, asas de puertas, barandas, etc. Ahora, no es solamente tener un procedimiento para saber dónde es que se va a aplicar, sino cómo se va a aplicar, quién lo va a aplicar, con qué frecuencia se va a aplicar, cómo se va a hacer la verificación, ¿no?, de que el proceso se está adecuando de la mejor forma. Y para poder garantizar que este proceso se esté llevando de la mejor manera, pues tenemos que tener trabajadores capacitados en el proceso de limpieza y desinfección, proporcionándoles obviamente todas las condiciones de seguridad mínimas, como pueden ser guantes, botas de jeve, mascarillas. Hay que proporcionar a los trabajadores los EPPs pertinentes para que puedan hacer esta labor de la mejor forma. Aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño esquema de cómo una organización, la cual no prefiero mencionar, ha establecido cuál es su plan de trabajo para este lineamiento de limpieza y desinfección. Ha establecido actividades para poder hacer limpieza y desinfección en mobiliarios, herramientas, equipos, útiles de escritorio. También para poder hacer este proceso en los servicios higiénicos. También para poder establecer este proceso, ¿no?, en sus vehículos. Y ha tomado en consideración que hay que capacitar a sus trabajadores y ha tomado en consideración la entrega de los EPPs. Entonces ha establecido actividades responsables, cuál es la fecha o la frecuencia con la cual se va a señalar y los formatos de control, ¿no?, que nos va a permitir hacerle un seguimiento continuo de estas actividades que se están programando. Por ejemplo, acá tenemos la ficha de vigilancia y limpieza. Con qué frecuencia ellos han establecido que se va a hacer todos los días. Y esto obviamente pues tendrá un responsable y un supervisor que va a verificar que se esté llevando de forma adecuada. Tanto la persona que hace la actividad como la persona que supervisa tienen que estar correctamente capacitados. Aquí tenemos, por ejemplo, la ficha de limpieza y desinfección de los servicios higiénicos. Y cuáles son los criterios de inspección para poder verificar si se está cumpliendo adecuadamente o no con este lineamiento. También el CARDEX para la entrega de EPPs. Y podemos usar una guía que ha establecido INACAL para la limpieza y desinfección de manos y superficies. Esta guía es de lectura abierta, está en la página de INACAL, simplemente usted la busca tal cual, guía para la implementación de procesos adecuados de limpieza y desinfección de manos y superficies. En este lineamiento básicamente trabajamos limpieza de superficies, porque este documento también tiene lo que es limpieza de manos. Pero todo lo que es limpieza y desinfección de manos se trabaja en el lineamiento 3. Por lo tanto, podemos referirnos a este documento, es un documento técnico. Tener en consideración
que la implementación de los lineamientos tiene que tener un sustento técnico. No es solamente decir se va a limpiar y se va a desinfectar, sino cómo se va a hacer y tener el sustento técnico de ese cómo, o para que obviamente pues tengamos la certeza de que el proceso se está llevando de forma adecuada. La desinfección tiene que tener entonces un efecto microbiano suficiente para poder generar la inactividad del agente biológico. Algunas consideraciones importantes para establecer nuestro proceso de limpieza y desinfección es que los elementos que vayamos a utilizar no sean peligrosos para el usuario y, si lo fueran, establecer procesos de capacitación, entrenamiento y proporcionarles los EPPs adecuados. Ser fácilmente soluble en el agua. También tenemos que tener en consideración dónde se van a almacenar estos productos químicos, si es que los vamos a utilizar, dado que el almacenamiento de productos químicos también tiene que manejarse bajo ciertos protocolos, porque podría generar algún tipo de reacción con elementos inestables, podría generar algún nivel de riesgo de inflamabilidad también, hay que tenerlo en consideración. Estos desinfectantes tienen que cumplir requisitos legales con respecto a la inocuidad y salubridad, así como ya temas ambientales ligados a que sean biodegradables. Los desinfectantes más comunes son el cloro, el peróxido de hidrógeno y el alcohol. El cloro es uno de los desinfectantes más eficaces y que normalmente siempre se han utilizado. Se presenta en varias formas, como la lejía, hipoclorito de sodio, dióxido de cloro, entre otros. El peróxido de hidrógeno, también llamada oxigenada, es un desinfectante eficaz que actúa básicamente por un proceso de oxidación. Tiene un amplio efecto microbiano y puede utilizarse, o tiene que utilizarse, perdón, en superficies limpias. El alcohol ataca y destruye la cápsula vírica que rodea algunos virus, entre los cuales se podría encontrar también el COVID-19. Se trata de una proteína fundamental para la supervivencia y multiplicación del virus. Para que un desinfectante realmente tenga un efecto adecuado, tenemos que establecer entonces algunos porcentajes de concentración. Específicamente para el COVID-19, si es que vayamos a utilizar nosotros peróxido de hidrógeno, tenemos que manejarlo a una concentración del 0.5%. Si fuéramos a utilizar hipoclorito sódico o lejía, tendríamos que manejarlo a un porcentaje del 0.1%, y si es que vayamos a utilizar alcohol, un porcentaje del 70%. Y entonces esta guía técnica de INACAL nos da inclusive algunas proporciones para poder nosotros tener un adecuado criterio técnico para establecer procesos tan importantes como es la limpieza y desinfección. Esta norma también la puede aplicar usted en su vida diaria. Por ejemplo, para poder preparar 1 litro de desinfectante de hipoclorito de sodio al 0.1%, la proporción más o menos es de 4 cucharaditas de lejía a un 5% de concentración para poder diluirlas en 1 litro de agua. Ahora hay que tomar en consideración, nuevamente recalcamos, las consideraciones de prevención para aquellas personas que van a hacer esta labor de las proporciones y la interacción directa con los productos químicos. El segundo lineamiento es el lineamiento en el cual se evalúa la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación. ¿Cómo es esto? Se establecen algunos protocolos para el regreso de los trabajadores. En principio, tenemos que identificar cuál va a ser el riesgo de exposición. Eso nosotros ya lo tenemos categorizado en 4 niveles de riesgo. Lo siguiente es aplicar a cada trabajador de manera previa al regreso o reincorporación una ficha sintomatológica de COVID-19. Ahora vamos a ver en un momento cuál es esa ficha. Esta ficha tiene un carácter declarativo, la cual va a ser firmada por el trabajador y tiene que estar completa
mente llena, no puede estar o no puede haber espacios vacíos. Otro lineamiento que tenemos que cumplir para hacer una correcta evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro laboral es hacer la medición de la temperatura corporal. Esta medición tiene que hacerse al ingreso al centro de trabajo. Sin embargo, cuando el trabajador presenta riesgo de exposición muy alto, se tienen que hacer 3 mediciones: al ingreso, en el intermedio y al final de su jornada laboral. Tenemos que establecer también pruebas serológicas o moleculares para COVID-19 según las normas del MINSA. Por eso era muy importante en las definiciones ver cuál es la diferencia entre una prueba rápida o serológica y una prueba molecular, que podría ser la prueba PCR. Esto es de carácter obligatorio para todos los trabajadores que se encuentren en nivel de riesgo muy alto, nivel de riesgo alto y nivel de riesgo medio. Y para aquellos trabajadores que presentan un nivel de riesgo de exposición bajo, esta prueba es optativa. Una buena recomendación obviamente siempre va a ser hacer la prueba absolutamente a todos los trabajadores, dado que, si bien es cierto, el nivel de riesgo de exposición puede ser bajo en la organización, no sabemos cuál es la exposición del trabajador una vez que el trabajador sale de las instalaciones, cómo está viajando, qué medio de transporte está usando, cómo se está comportando en los días en los cuales no labora. Entonces hay ciertos factores que considero que tienen que tomarse en cuenta. Lamentablemente la norma se ha establecido de esta forma y ya nosotros tenemos que hacer un análisis sobre cuál es la cultura de vida de los trabajadores para poder aplicar controles más estrictos a los que establece este decreto supremo. Sobre estas pruebas hay que también analizar cuál va a ser la periodicidad para poder tener rangos de tiempo sobre los cuales se tenga que volver a aplicar nuevamente la prueba. Este análisis va a estar a cargo del profesional de la salud, encargada de poder hacer este tipo de evaluaciones. Todos los costos generados por la evaluación son asumidos en su totalidad por el empleador. Bien, hay que tener en consideración que este lineamiento 2 es parte del protocolo general, pero al ser temas netamente médicos, escapan a nuestras competencias. Tendremos que tener nosotros un profesional de la salud encargado de poder gestionar específicamente este lineamiento. Nosotros tenemos que tener conocimiento para poder hacerle seguimiento, pero tampoco podemos introducirnos en competencias que no son nuestras. Ahora, si es que nosotros en el centro laboral llegásemos a tener casos sospechosos de trabajadores que pueden presentar infección por el agente biológico, tenemos que tomar algunas acciones. La primera es identificar los síntomas. Ya hemos conversado justamente sobre eso, cuál es la sintomatología que presentan las personas frente a este agente biológico. Aplicarle la ficha epidemiológica COVID-19 que ha establecido el MINSA. Aplicarle al trabajador una prueba rápida o una prueba molecular. Ya sabemos cuál es la diferencia entre ambas pruebas. Hacer la identificación de las personas con las cuales ha entrado en contacto en el domicilio para poder comunicar a la autoridad de salud. Ahora, si es que tenemos que tomar algunas acciones específicas con respecto al trabajador, podemos ayudarnos de la resolución ministerial 193/2020 MINSA, que es el documento técnico de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19. Se tiene que hacer un seguimiento clínico a distancia de forma diaria con el trabajador que esté dentro de la sospecha de que pueda estar contagiado. En los trabajadores identificados como casos sospechosos, en los cuales se llegue a confirmar el diagnóstico del COVID-19, posterior a los 14 días calendarios de aislamiento y antes de regreso al trabajador, el empleador tendrá que realizar una evaluación clínica respectiva para el retorno al centro de trabajo. Aquí tenemos algunos formatos de cómo las organizaciones están utilizando sus recursos, su forma de trabajo para poder aplicar estos lineamientos. Son formatos netamente referenciales. No estamos tratando de que usted aplique esos formatos, sino de que vea que los formatos pueden ser tan sencillos o pueden ser tan complejos
Eso lo establece usted de acuerdo a la información mínima necesaria que especifica este decreto supremo y que estamos comentando. Por ejemplo, en esta organización se tiene la nómina total de trabajadores y se ha empezado a analizar cuál es el grupo de riesgo. En este caso, este trabajador tiene un nivel de riesgo de exposición bajo, entonces ya sabemos que a ese trabajador la prueba serológico molecular es una prueba ya optativa. Esta es otra organización, si observamos la nómina de trabajadores y su riesgo de exposición es más sencillo, no hay tanta información como en la otra, es probable que esta organización sea una organización más pequeña y esta es la famosa ficha sintomatológica para el regreso a las actividades del trabajador. Tiene información en la primera parte, información netamente de la organización y algunas preguntas que se le hace al trabajador. Si ha tenido sensación de fiebre en los últimos 14 días, si ha tenido tos, estornudos, o ha tenido flema, o ha tenido contacto también con algunas personas de casos confirmados. Esta pasa a ser ya una declaración jurada, porque quizás el trabajador nos menciona de que no ha tenido contacto con personas que han tenido casos confirmados y quizás sí lo haya tenido. Y obviamente por una necesidad de trabajar, lamentablemente nos mienta. Hay que tener bastante cuidado, hay que conocer un poco al trabajador. Por eso es importante que dentro de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, nosotros entremos en un estado de empatía con la persona, para que la persona se aperture y nos pueda realmente decir la verdad. Es un tema bastante delicado y muchas veces pues la necesidad del trabajador de regresar a laborar para no entrar quizás en una suspensión perfecta de labores puede hacer que el trabajador incurra en información falsa. La medición de la temperatura también hay que hacerle seguimiento. Vamos registrando cuál es la medición de la temperatura de todos los trabajadores. Por ejemplo, en esta organización han establecido medición de la temperatura al ingreso, a la salida. No es una organización que tenga nivel de riesgo muy alto, en los cuales sí es obligatorio hacer 3 mediciones. Sin embargo, la norma establece medición al ingreso. Ellos están haciendo medición al ingreso, a la salida. ¿Está bien? Por supuesto, ¿no? Le va a ayudar a tener un mejor control sobre cualquier riesgo de exposición en caso un trabajador esté contagiado. Aquí también se está trabajando un formato en el cual se establece el nombre del trabajador, el DNI, el cargo, cuál es la temperatura. Acá están haciendo una mención simplemente al ingreso, tal cual lo solicita este decreto supremo. En caso de sospecha, entonces, tenemos que aplicar la ficha epidemiológica, aplicar la prueba serológico molecular, identificar los contactos que haya tenido el trabajador y comunicar a la autoridad a la autoridad pertinente. Estos son los formatos a los cuales hacemos referencia. La primera es la ficha de investigación clínica para aquellos trabajadores que tengan sospecha o hayan sido confirmados. Tenemos también la ficha de identificación de contacto. Y el Ministerio de Salud también estableció un flujograma para la atención de aquellas personas que tengan sospechas de estar infectados. Si es que la persona presenta 2 o más de los síntomas que hemos mencionado, tiene que aplicarse la ficha epidemiológica, la cual nos sirve para poder tener información sobre todos los síntomas que ha tenido el trabajador y analizar también el contexto en el cual el trabajador se ha ubicado. Luego se procede a tomar la muestra por un centro de salud que se encuentre debidamente registrado. Si es que el trabajador ya llegase a presentar algún tipo de dificultad respiratoria o un factor de riesgo que pueda comprometer a la salud, tendríamos ya que poder gestionar la transferencia hacia el centro de salud más cercano. Sabemos que todo está saturado, sin embargo, es la única opción que nosotros tendríamos para efectos ya si el trabajador presenta algún tipo de complicación moderada o grave. Ahora, si el trabajador solo presenta síntomas, pues puede generarse el famoso aislamiento. El tercer lineamiento
está muy anexado al lineamiento 1, que era limpieza y desinfección de ambientes de trabajo, y el lineamiento 3 tiene la orientación ya de lavado y desinfección de manos. Para este lineamiento 3 tenemos que establecer procesos de lavado y desinfección de manos, pero que tengan también un sustento técnico. Muchas organizaciones, por ejemplo, están tomando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y lo están colocando en sus protocolos. Entonces tenemos que darle obviamente también todas las facilidades y que realmente aquello que estemos colocando en el protocolo realmente se esté ejecutando. Seguramente habrán empresas que ven que el protocolo es un documento y están colocando pues que van a generar limpieza y desinfección con diferentes productos. Sin embargo, en la realidad muchas veces pasa que los trabajadores van a los servicios, no hay agua, no hay alcohol, no hay gel. ¿No? A eso se le llama la primacía de la realidad. Una cosa es lo que dice el documento y otra es realmente lo que está sucediendo. El lineamiento 4 ya trabaja netamente a las personas como tal. Tiene como título la sensibilización de la prevención del contagio. Tenemos que generar conciencia sobre los trabajadores con respecto a la infección de este agente biológico y mucho va a depender de cuál sea el comportamiento del trabajador. Recordemos nosotros que para que el trabajador tenga un comportamiento adecuado, tienen que establecerse 3 situaciones de forma simultánea. La primera es que el trabajador pueda comportarse de forma segura. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, de que tenga todas las facilidades para poder aplicar realmente un proceso de lavado y desinfección, que no le falte agua, que no le falte gel o el producto químico que nosotros hayamos determinado. Segundo es que el trabajador sepa. De nada sirve proporcionarle los diferentes productos químicos si es que el trabajador no tiene un procedimiento adecuado que va a tener un eficiente resultado. Entonces, hay que darle las facilidades, es el poder, y hay que darle el conocimiento. Si usted no le da el conocimiento, el trabajador no va a tener un proceso adecuado de limpieza y desinfección. Y el otro, más importante, es que el trabajador quiera. Esos 3 elementos tienen que darse de forma simultánea. Se le conoce como la famosa tricondicionalidad del comportamiento seguro de un trabajador. Entonces ya las organizaciones están estableciendo procedimientos para poder hacer una adecuada sensibilización a través de charlas, inclusive en el mismo puesto de trabajo para poder colocar ejemplos de cómo tiene que ser su comportamiento en sus actividades. Se publican muchas veces en los murales también información pertinente. Procurar pues que las personas que se acercan a los murales no estén tocando ni estén manipulando el vidrio, porque eso también podría generar un riesgo de exposición. Y todos estos procesos de sensibilización usted los va anexando a su protocolo. Entonces nos damos cuenta que el protocolo no tiene nada del otro mundo. Básicamente es entender muy bien lo que nos pide el lineamiento, ¿no? El lineamiento 5 ya está orientado netamente a medidas preventivas de aplicación colectiva. Son medidas de prevención a nivel de organización. Por ejemplo, el rediseño de los puestos de trabajo. Se tiene que hacer un diseño de tal manera que se mantengan las distancias adecuadas. La orientación siempre va a hacer que la distancia entre cada trabajador sea no menor a los 2 metros. Entonces, hay un rediseño de ingeniería que usted tiene que coordinar de forma adecuada con el área de producción para poder llevarlo de la mejor manera. Por ejemplo, aquí se ha hecho un rediseño de todo lo que son los vestuarios, que normalmente son lugares en los cuales hay un hacinamiento de personas. Entonces ya no todos los trabajadores salen y todos se van al vestuario, porque muchas veces el vestuario es un punto en el cual las personas se sienten bien, porque conversan, interactúan. Sin embargo, ya en esta coyuntura usted tiene que diseñarlo de tal forma de que no se genere el contacto entre las personas, ¿no? Por ejemplo, en estos vestuarios se estableció una distancia mínima entre personas de 1,45 m más o menos. Lo ideal hubiese sido 2 metros. Sin embargo, también entendamos que no hemos diseñado lugares de trabajo para tener una distancia mayor a 2 metros.
Lo recomendable es 2 metros, lo mínimo debería ser 1 metro. Mucho se está trabajando sobre la forma en la cual las personas, cada vez que se dirigen a un área, abren las puertas. Ya dejar de utilizar ese contacto directo entre mano y manija. Se está utilizando parte del brazo. Las rutas. Ese es otro lugar en el cual las personas pueden también generar algún tipo de aglomeramiento. Si la organización tiene diferentes accesos a las avenidas, se pueden establecer rutas de tal forma que se habiliten las diferentes entradas. Y si es que no existiese un panorama en el cual la organización tenga diferentes puertas, puede establecer horarios de salida, así como pueden establecerse horarios de ingreso progresivo. De repente un grupo entre las 9, otro grupo entre las 9:15, otro grupo entre las 9:30. También se puede establecer un horario parecido para las salidas, porque son los puntos en los cuales se puede generar hacinamiento de personas, ¿no? Otro tratamiento hay que diseñarlo también para el comedor. Está cambiando la forma en la cual las personas normalmente asisten al comedor. Normalmente el comedor era un lugar en el cual las personas podían conversar, podían interactuar. En esta coyuntura absolutamente todo va a cambiar. Ya depende de usted cuáles sean las condiciones físicas que tiene y cómo usted puede diseñar en base a esas condiciones físicas un plan de prevención. Por eso es imposible que una organización tenga el mismo protocolo que otra. Y tal cual usted lo diseñe, lo va a colocar en su plan, ¿no? Por ejemplo, en esta organización los trabajadores se distancian, ¿no? Se distancian por lo menos 1,20 m, 1,40 m para poder almorzar o para poder establecerse pues sus horarios de refrigerio. Y eso que usted diseñe lo va colocando en su plan. El plan no tiene que tener absolutamente nada de complicado, es exactamente tal cual usted diseña. Usted está diseñando los puestos de trabajo. En esta imagen, por ejemplo, vemos cómo COSAPI ha establecido la ubicación de los mobiliarios. Ha establecido que va a tener una adecuada ventilación y la distancia entre cada mobiliario es más o menos de 1,50 m. Para efectos también del transporte, se ha establecido un lineamiento para la ubicación de la forma correcta en la cual las personas tienen que tomar sus asientos para evitar el contacto entre ellas. El lineamiento 6 ya no es una medida de aplicación colectiva, ya el lineamiento 6 es una medida de protección personal. Entonces el empleador tiene que asegurar la disponibilidad de los equipos de protección personal e implementar las medidas para su uso correcto y obligatorio. Estos equipos ya se encuentran parametrizados de acuerdo al nivel de riesgo de exposición del trabajador. Por ejemplo, para trabajadores cuyo nivel de exposición es bajo o medio, es obligatorio el uso de mascarillas, cuanto mínimo. Ya si el nivel de riesgo aumenta, se implementan otras medidas de control con equipos de protección personal que pueden ser gafas, guantes, trajes de protección biológica, y si el trabajador ya se encuentra en un nivel muy alto de exposición, se le añade el uso de careta facial y el uso inclusive de botas de protección biológica. Ahora, no solamente tenemos que estar orientados a darle al equipo de protección personal, sino también a darle conocimiento sobre cuál es el adecuado uso de las mascarillas, la adecuada colocación de las mismas, el tiempo de vida media que tiene también estos equipos de protección personal, que le van a generar seguramente a la organización un gasto bastante considerable, tomando en cuenta que hoy en día todos los equipos de protección personal ligados al agente biológico han incrementado su precio por lo menos 10 veces de lo que costaba pues antes de que suceda toda esta coyuntura. Establece entonces usted la forma adecuada, también tiene que establecer cuál va a ser su proceso de supervisión para efectos de poder garantizar que el trabajador realmente está utilizando el equipo de protección personal como tiene que ser. Y ya el elemento 7 es la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19.
Durante la emergencia sanitaria nacional, el empleador tiene que realizar la vigilancia completa de la salud de sus trabajadores. Esta vigilancia tiene que ser permanente. Tenemos que medir la temperatura corporal de la persona, ¿no?, al inicio de su jornada, exactamente al ingreso del centro laboral, y para trabajadores de nivel de riesgo muy alto, se hacen 3 mediciones: antes, a la mitad de la jornada y al final de la jornada. Se tiene que establecer una evaluación médica para aquellos trabajadores cuya temperatura sea mayor a los 38 grados. Hay un punto que ya considera dentro de la vigilancia, es que no solamente tenemos que enfocarnos netamente en el agente biológico, sino también en aquellos agentes anexos al contexto de esta coyuntura. Si usted hace un rediseño de puestos de trabajo, se pueden generar nuevos factores de riesgo ergonómico. La forma en la cual va a trabajar la persona genera también factores de riesgo psicosocial, y hay un punto bastante importante, que es la salud mental de las personas. Esta salud mental es importante considerarla porque va a tener efectos seguramente en el nivel de producción de las personas. ¿Quién hoy en día no se encuentra preocupado por la coyuntura? ¿Quién no ha tenido un familiar que o falleció o se encuentra infectado y está en un proceso de recuperación? Y eso genera en las personas tristeza, melancolía, preocupación. Esa salud mental de las personas hay que también de alguna forma tener algunos parámetros para poder medirla. Ya el Estado ha sacado un documento técnico para poder hacer el análisis de la salud mental de los trabajadores de la salud, pero sin ningún problema también se podría aplicar ese estándar para nuestros trabajadores. Tener en consideración también que hay que tener un especial cuidado con aquellos trabajadores que sufran algún tipo de discapacidad. Ellos pueden estar más propensos también a poder contagiarse. Imagínese usted que quizás tenga usted un trabajador sordomudo y todo su proceso de sensibilización esté orientado a charlas. Es muy difícil que este trabajador pueda entender cuál es su plan de prevención. Hay que tomar también en consideración esos factores. Ahora, de generarse un brote en el centro de trabajo, la autoridad sanitaria correspondiente comunica de forma inmediata a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, o sea, la SUNAFIL, a efectos de que puedan establecer un proceso de inspección sobre el cierre o paralización de las actividades de trabajo. Entonces, un mal diseño de estos lineamientos puede paralizar nuevamente todas las actividades, o inclusive puede cerrar sus actividades si es que se ha considerado de que usted no ha cumplido con las normas mínimas necesarias. Y nuevamente viene acá la reflexión: trate usted de no copiar protocolos. Le va a ser muy difícil poder acoplar un protocolo de una empresa A a una empresa B. Es mucho más difícil a veces la adecuación que el propio diseño de un protocolo que, como hemos visto, no tiene nada del otro mundo. Es bastante sencillo, pero hay que tener los conceptos bastante claros. Este es el documento técnico que sirve para tener lineamientos para el cuidado de la salud mental de los trabajadores en el sector salud, pero como mencionamos, también lo puede aplicar usted para los trabajadores en su organización. Ahora, hay que tener algunas consideraciones para el regreso al trabajo. Se establece el proceso de regreso al trabajo orientado a los trabajadores que estuvieron en cuarentena y no presentaron ningún tipo de sintomatología, ni fueron casos sospechosos o positivos a COVID-19, y que pertenecen a un centro de trabajo que no ha continuado sus funciones debido a las medidas de restricción dadas por el gobierno. Entonces, para estas personas que han estado en cuarentena y que van a regresar a trabajar, tienen que cumplir con los lineamientos que hemos mencionado, específicamente los lineamientos de vigilancia y salud de los trabajadores. No olvidemos que toda esta evaluación es ejecutada por el profesional de la salud. Ahora, una cosa es el regreso de los trabajadores que estuvieron en cuarentena y no presentaron ningún tipo de sintomatología,
a la reincorporación, ¿no?, de aquellos trabajadores que fueron casos sospechosos o que realmente sí dieron positivo al agente biológico. En este caso de reincorporación de estos trabajadores, se establece un proceso orientado en principio a casos leves. O si el caso fue leve, el trabajador se puede reincorporar 14 días calendarios después de haber iniciado su aislamiento domiciliario. En caso la situación haya sido ya moderada o severa, son 14 días calendarios después de la alta clínica. Ahora, el profesional de la salud debe contar con datos de los trabajadores que hayan tenido este tipo de características, sobre todo aquellos trabajadores que se van a reintegrar después de haber sido positivos con COVID. El personal que se reincorpora al trabajo debe evaluarse para ver la posibilidad de trabajo remoto como primera opción. De ser necesario su trabajo de forma presencial, debe usar mascarilla o el equipo de protección personal de acuerdo al nivel de riesgo, como hemos visto en una tabla anterior. Durante su jornada laboral, además, debe recibir un monitoreo de cuáles son los síntomas por 14 días calendarios y se le debe ubicar en un lugar de trabajo no asignado. Entonces, este proceso también tiene que hacerlo el profesional de la salud. Hay que tener una consideración especial con el regreso o reincorporación de aquellos trabajadores que en su día a día hacían un trabajo de riesgo crítico, porque después de esta coyuntura y este nivel de estrés social que existe, quizás esos trabajadores hayan olvidado cuáles eran los procedimientos adecuados para operar una máquina que le puede ocasionar un corte o le puede generar alguna amputación. Entonces hay que hacer una revisión y un reforzamiento adecuado de esos procedimientos del trabajador. Puede ser que estos procedimientos críticos también hayan cambiado como consecuencia del rediseño de los puestos de trabajo que usted establece. A ese rediseño sería bueno también poder adjuntarlo dentro de un protocolo. No es una obligación, pero sí se debe considerar. Hay que tener también una especial consideración para el regreso o reincorporación al centro de trabajo de aquellos trabajadores que tienen factor de riesgo alto versus el COVID-19. Estos factores de riesgo estaban señalados en el Decreto Supremo 023. Sin embargo, este Decreto Supremo 023, como lo mencionamos al inicio de la presentación, ha tenido algunas modificaciones. Estas modificaciones, en esencia, han estado ligados justamente a poder analizar mejor los factores de riesgo. Entonces, se habían estipulado algunos factores de riesgo en la resolución ministerial 239, luego fueron modificadas por la resolución ministerial 265 y la última modificación que tuvo los factores de riesgo fue con la resolución ministerial 283, los cuales establecen que son consideradas personas con factores de riesgo para COVID-19 aquellas personas que tengan más de 65 años, aquellas personas que tengan hipertensión arterial no controlada, enfermedades cardiovasculares graves, aquellas personas que sufran de cáncer, que tengan este famoso diabetes mellitus, asma moderado o grave, enfermedades pulmonares crónicas, insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor y un nivel de obesidad con un índice de masa corporal superior a los 40. Recordemos que el índice de masa corporal se calcula como el peso de la persona entre su estatura al cuadrado. Por ejemplo, si una persona pesa 64 kilos y tiene una estatura de 1,63 m, su índice de masa corporal se calcula 64 sobre 1,63 al cuadrado. Por lo tanto, el índice de masa corporal de esa persona es de 24,1. Tenemos que procurar que el trabajador que vaya a reingresar al centro laboral no tenga un índice de masa corporal superior a los 40.
Ahora, hasta el Decreto Supremo 283 establecía que aquellos trabajadores que se encuentren en esta lista no podían regresar y tenían que mantener cuarentena permanente. E inclusive el profesional de la salud tenía que hacer algún tipo de seguimiento clínico con esos trabajadores. Sin embargo, con la promulgación del Decreto Supremo 083/2020 PCM, se abre un canal para estas personas con factores de riesgo a COVID. Este Decreto Supremo establece que hay que priorizar, obviamente, el trabajo remoto y si no es posible y en caso deseen concurrir a trabajar estas personas con estos factores de riesgo en las actividades autorizadas, estas pueden suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria. Esta palabra asunción de responsabilidad significa que estas personas asumen la responsabilidad de su retorno. Sin embargo, no debe existir obviamente alguna coacción de parte de la empresa a obligar a que la persona pueda firmar el documento, lo que incluye, pero no limita, supeditar la firma respectiva a que se mantenga el vínculo laboral o la prestación de servicios. Que la persona asuma la responsabilidad no significa que se va a ver afectado pues el vínculo laboral. Hay que manejar muy bien esto con pinzas, dado que la mayor cantidad de personas que han fallecido son aquellas personas que presentan justamente factores de riesgo frente al COVID-19. Personas que han tenido diabetes, han tenido cáncer o han tenido algún tipo de enfermedad pulmonar. Entonces, si usted tiene la necesidad de contar con esos trabajadores para efectos de poder retomar sus actividades, pues tome bastante consideración de las consecuencias que puede traer esto. Hay que hacer un análisis bastante detallado sobre si realmente es necesario hacer regresar a esas personas a trabajar. Dado esta coyuntura y la saturación de los centros de salud, puede traer consecuencias bastante lamentables, ¿no? Bueno, con esto hemos terminado esta sesión que tiene como título el trabajo de los lineamientos para la vigilancia de la salud de aquellos trabajadores con riesgo de exposición a COVID. Espero haberles dado un panorama un poco global. No hemos sido tan específicos en los lineamientos, sino tranquilamente podríamos seguir hablando sobre cada uno de estos lineamientos, pero el enfoque es único. El enfoque es el sistema de gestión tiene que estar a la medida de su empresa. Tiene usted que establecer lineamientos con sustento técnico y al final su lineamiento se convierte en un plan de trabajo donde tiene que tener actividades, responsables, recursos, tiene que hacer seguimiento de las actividades para ver realmente cómo se están llevando a cabo. Y hemos visto de que si en caso haya un brote o haya un tema de contagio en su organización, sus actividades se van a ver paralizadas o en el peor de los casos va a haber un cierre de sus actividades. Entonces, hoy más que nunca se va a ver la mano del gestor de seguridad y salud como que es responsable de poder administrar los elementos de su organización. Bien, este tema es parte de las 24 sesiones del programa de especialización de lectura abierta de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, al ser un tema muy específico, la certificación de este tema es opcional. A modo personal sí se los recomiendo porque de cara a lo que va a ser la reactivación económica, ya los diferentes sectores están empezando ya a establecer sus procesos de reactivación y van a requerir precisamente profesionales que conozcan muy bien estos lineamientos. Y muchas veces uno puede conocer, pero si no tienes el sustento, es muy difícil pues que tu palabra sea lo único que pueda sustentar lo que dices. Entonces es una recomendación de que puedan hacer el esfuerzo, sobre todo en este tema, porque son temas relacionados a la coyuntura. Y entiendo obviamente pues que cada uno de ustedes está aspirando a posicionarse cada vez mejor en el campo laboral
Y no solamente para los que trabajan en seguridad y salud, sino va a tener que ser una necesidad si usted es ingeniero industrial, si usted es ingeniero químico, etcétera. Estos conocimientos de seguridad y salud no solamente están apegados a las personas que trabajan en seguridad y salud, sino también tienen que ser de conocimiento de todas las personas que trabajan dentro del proceso. No olvidemos que la seguridad es trabajo de todos. Y si usted se introduce un poquito a ver cuáles son los requerimientos laborales para un jefe de planta, para un jefe de control de calidad, que no son jefes de seguridad, pero aún así les piden haber llevado cursos de seguridad y salud, y hoy en día también les van a pedir pues haber llevado programas con respecto al COVID-19, que como hemos visto no tiene nada de extraordinario, pero hay que tener pues una considerable atención sobre este agente biológico. Bueno, seguramente les van a estar informando cuál es el proceso para poder establecer su certificación en este tema. Si usted decide o no decide la certificación, esto ya pasa a un segundo plano. De todas formas, todos los participantes tienen que aprobar esta sesión y espero pues que tenga usted éxito en su proceso académico. Muchas gracias. Bueno, dada la coyuntura del tema, también pues desear que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud, tomen las medidas sanitarias adecuadas cuando salgan de casa, cuando reciban visitas, ¿no? Y obviamente el sentido siempre es proteger a los seres queridos y a todas las personas que nos rodean. Muchas gracias.